Bienvenidos, entonces vamos a continuar con nuestros temas de aritmética y hoy trabajamos la parte de suma y resta de números decimales. Entonces, cuando hablamos de la parte decimal, eso significa, vamos a decir, del punto decimal hacia la derecha, porque del punto decimal hacia la izquierda está la parte de los números enteros. En esa parte de los números enteros tenemos las unidades, tenemos las decenas y están las centenas. Por supuesto que esto sigue también, ¿verdad? Siguen las unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, cantidades que se nombran de esa manera, que son grandes, son la parte entera, pero del punto decimal hacia la derecha vamos a tener precisamente los décimos. También vamos a tener centésimos. Y, por supuesto, los milésimos. 10 milésimos, 100 milésimos. Entonces se siguen dividiendo las cantidades. Es decir, del punto decimal a la derecha las cantidades que son muy pequeñas. Entonces, si nosotros tenemos un número como 342.174, son 342 unidades completas, enteros, y 174 décimo, centésimo, milésimos. 174 milésimos. Si tengo 12.53, son 12 enteros con 53 décimos centésimos. 53 centésimos. Y si tenemos, por ejemplo, 4.7, estos serían 4 enteros con 7 décimos. En la parte de la suma, lo que se hace es que las cantidades se escriben verticalmente, pero observen que el punto decimal está alineado, está completamente alineado. Entonces procedemos a hacer la operación de suma, pero partiendo prácticamente acá de la derecha a la izquierda. Y por ejemplo, estos espacios se pueden completar con ceros para poder realizar la operación. Entonces sumamos de derecha a izquierda. Observen acá en esta primera columna, obtengo 4. Luego acá sumamos 7 más 3. Son 10. Llevo una unidad. Entonces esa unidad acá se suma. Aquí llevo 2, 7 y 7, 14. Llevo otra unidad, pero noten que el punto decimal, no se olviden, se baja de manera alineada. Ahora acá entonces llevaba una unidad, ¿verdad? Entonces tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9. O pueden sumar acá 1 y 2, 3 y 2, 5 y 4, 9. No llevo nada, entonces solo sumo acá 5 y este 3 lo bajamos. Y esa es la forma de operar la suma de números decimales. Entonces, otro problema, de 572.47 restar 23.93. La cantidad que está después de la palabra de es el minuendo. El minuendo es bien importante porque es el que se escribe de primero cuando hacemos la operación vertical. Y acá tenemos el sustraendo. Entonces, al colocar el minuendo, 572.47 de primero, luego colocamos el sustraendo, alineamos los puntos. Tenemos el cuidado que el punto decimal quede alineado. Y ahora procedemos a hacer la operación resta. Entonces nuestro resultado es 548.54.
Noten que queda positivo porque el minuendo es mayor que el sustraendo. Entonces, en este caso, el signo no se escribe. Cuando el signo no le aparece, vamos a asumir. Es implícito que el signo que aparece acá es positivo. Ahora veamos la multiplicación de números decimales. En realidad, lo que hacemos es trabajar los números como que fuera una multiplicación normal. Si, por ejemplo, tenemos 35.72 y lo quiero multiplicar por 4.2, por ejemplo, entonces escribo los números en forma vertical y vamos a multiplicar de esta manera, como que no existiera el punto. Es decir, no, en realidad no importa si alineamos el punto decimal. Aquí debemos trabajar como que no existiera. Multiplico los factores 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, llevo 1, 2 por 5, 10 y uno que llevo 11, llevo 1, 2 por 3, 6 y uno que llevo 7. Ya multipliqué el primer número. Ahora voy a multiplicar el 4 como que no existiera el punto. Ahora, lo único que al multiplicar, por ejemplo, ahorita 4 por 2, 8, la cantidad se corre aquí. Se escribe corriendo una cifra de la derecha a la izquierda, un espacio. 4 por 2, 8. 4 por 7, 28. Llevo 2. 4 por 5, 20 y 2 que llevo 22. Llevo otros 2. 4 por 3, 12 y 2, 14. Ahora aquí se suman estos resultados. Estos son los productos obtenidos, es decir, resultados de la multiplicación efectuada. Sumamos 4, aquí da 12, llevo 1. Entonces 1 más 1, 2, más 8, 10. Llevo 1, 8 y 2, 10. Llevo 1, 5, 1. Y ahora contamos cuántas cifras decimales hay en cada factor. Entonces, en el primer factor hay 2 cifras decimales. 1, 2. En el segundo factor solo hay 1. Esas son 3 cifras decimales. Entonces, el punto se corre de la derecha a la izquierda 3 cifras decimales. Y nuestra respuesta, el producto obtenido es 150.020. En la división de números decimales, nosotros vamos a tener la presencia aquí de 3 casos de cómo realizar una división de números decimales. Entonces, el caso 1 va a ser cuando el número de cifras decimales tanto en el dividendo como en el divisor es el mismo. Por ejemplo, si yo tengo 36.7 y lo quiero dividir dentro de 4.9, entonces noten que este es el dividendo, este es el divisor, y el número de cifras decimales tanto en el dividendo como el divisor es el mismo. Si nosotros queremos realizar la división, 36.7 dividido 4.9, como las cifras decimales son las mismas, entonces esto equivale prácticamente a multiplicar cada cantidad, tanto el dividendo como el divisor, por 10. Y entonces si multiplico por 10, el punto decimal se corre. Por 10 el dividendo, por 10 el divisor. Entonces me va a quedar
367 y acá me va a quedar 49. Y eso equivale a decir de manera práctica que es como quitar el punto decimal en ambos lados. Es decir, simplemente no multiplicar por 10, sino que solo anular el punto decimal. Y entonces se opera normalmente, o sea, se vuelve una división con números naturales. Porque recuerden que al tener decimales, eso implica que es un racional, ¿verdad? Pero con números naturales acá, pasamos a dividir 367 dividido 49. ¿Recuerdan? 36 se divide entre 4 y eso me va a dar, probemos 8, se puede pasar. 8 por 9, 72, llevo 7 y 8 por 4, 32, pero 7, 39, se pasa 8, entonces eso quiere decir que es a 7. Acá 7 por 9, 63, llevo 6, 7 por 4, 28 y 6, 34. Y entonces resto 7 menos 3, 4, 6 menos 4, 2. Si lo dejo así, con residuo, entonces ahí el cociente sería 7. Pero, como estamos con puntos decimales, si le coloco un punto decimal, le debo agregar un 0 aquí al residuo. Entonces ya tendría 240. Y 240 dividido 49. A ver, divido 24 entre 4, me da 5 a 6. 6 se puede pasar por acumulación acá de cantidades, probemos a 5. 5 por 9, 45. Llevo 4, 5 por 4, 20. Y 4, 24. Se pasó 245. Entonces, eso quiere decir que es a 4. 4 por 9, 36, llevo 3. 4 por 4, 16. Y 3, 19. Resto nuevamente 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Y 4 quedó en valor de 3. Presta 1. 13 menos 9. Son 4. Y ahí tendríamos entonces 7.4, o sea, 7 enteros, 4 décimos, con un residuo 44. Si quiero encontrar otra cifra decimal, o sea, el centésimo, agrego otro 0, el 44. Y entonces puedo encontrar otra cifra decimal. Acá. Y entonces ahí 44 dividido 4, probemos a 8 por acumulación de cifras. 9 se podría pasar, entonces 8 por 9, 72, llevo 7, 8 por 4, 32, y 7 serían 39. Ahora veamos qué pasa, si cuando reste me sobra más de 49, 10 menos 2, son 8, 13 menos 9, son 4. Me quedó un número menor que 49, entonces 8 es la cantidad correcta. 7.48 con 7.48 con 2 cifras decimales. Bien, ahora vamos a trabajar el caso número 2, cuando el número de cifras decimales es mayor en el dividendo. Por ejemplo, 432.35 dividido 12.7. Entonces, ahí observamos que en nuestro dividendo, este es el dividendo, hay 2 cifras decimales, 35 centésimos. Mientras que acá, en el divisor, hay una cifra decimal, 7 décimos.
Entonces, al colocar la cantidad en forma vertical, con su símbolo 432.35, en realidad esto equivale, para quitar la cifra decimal, equivale a multiplicar por 10 ambos lados. Si multiplico por 10, entonces acá me queda 127. Mientras que dentro me va a quedar 4323.5. ¿Por qué? Porque el punto decimal al multiplicar por 10 se corre de la izquierda a la derecha. Se va corriendo una cifra. Y como estoy multiplicando en los dos lados al mismo tiempo, entonces se va corriendo la cifra decimal. Acá nuevamente multiplico por 10, porque lo que pretendemos es quitar esta cifra decimal. Y como este ya me quedó entero, al multiplicarlo sigue quedando como un número entero. Lo único que 127 por 10, ahora voy a tener 1270. Y acá voy a tener, ya sin cifra decimal, 43.235, dividido 1270. Tuve que multiplicar 2 veces. Entonces, el método práctico para resolver una división que tiene mayor cantidad de cifras decimales en el dividendo y menor en el divisor es contar las cifras decimales en el dividendo. Aquí hay 2, en el divisor solo hay 1. Entonces, agregar ceros en donde haya falta para que se equilibren las dos cifras. En este caso sería acá afuera, en el divisor. Se agregan tantos ceros como cifras decimales hagan falta para que se equilibre el mismo número de cifras en ambos lados. Entonces, al agregar cero, prácticamente se anula el punto decimal y nos queda una división que va a ser de 43.253 dividido 1.270. Normalmente sin el punto decimal. Y es que esto de agregar ceros es la parte práctica, pero en realidad el método es ir multiplicando por 10, tanto el dividendo como el divisor. Y al multiplicar por 10, el punto decimal se corre una cifra a la derecha. Entonces acá, por ejemplo, el punto decimal se correría, estaba en 12.7, se corre a 127. Y aquí se corre a 4.323.5. Como aún hay cifra decimal, vuelvo a multiplicar por 10, tanto el dividendo como el divisor, y ahora me queda 1.270, y acá me queda 43.235. Es el equivalente a agregarle un 0 y luego anular el punto. Y así tendríamos la misma operación. Entonces hay un método práctico y una explicación matemática del por qué se agregan ceros hasta equilibrar el número de cifras decimales. En el caso número 3, el número de cifras decimales va a ser mayor en el divisor. Entonces, si escribimos, por ejemplo, 572.7 dividido 42.853. Entonces, al observar el dividendo y el divisor y escribirlos en forma vertical, tendríamos 572.7 dividido, y escribo acá el divisor, 42.853. Entonces puedo aplicar el método matemático de multiplicar por 10 e ir corriendo el punto decimal
hasta que nos quede sin punto decimal las cantidades o contamos cuántas cifras decimales hay en el dividendo y en el divisor. Acá hay una cifra decimal, mientras que en el divisor hay 3 cifras. Agrego ceros donde haga falta para que se equilibre el número de cifras decimales. En este caso, los ceros hacen falta ¿en dónde? ¿En el dividendo o en el divisor? En el divisor. En el dividendo, ¿verdad? El que está dentro es el dividendo. Ahí faltan los ceros. ¿Y cuántos ceros hacen falta? 2. 2. 2. 2 ceros. Entonces, 1, 2. Y ahora puedo eliminar el punto decimal. Y en realidad, entonces, la cantidad que me queda es 572.700 dividido 42.853. Una división de números naturales que procedemos a realizar.